Las salchichas forman parte de la mesa diaria en todo el mundo. Se consumen en estadios, colegios, restaurantes y hasta en casa, como una opción práctica y sabrosa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de qué están hechos realmente estos productos? ¿O cómo se procesan en una planta industrial para lograr esa textura suave, uniforme y con un sabor tan característico? En este video visitamos esta fábrica donde se procesan miles de unidades al día y donde descubriremos paso a paso el proceso de fabricación industrial de las salchichas más consumidas en todo el planeta, desde la selección y preparación de los ingredientes hasta el empacado final. Las salchichas son uno de los alimentos más populares y consumidos en el mundo. Solo en Estados Unidos se consumen más de 20.000 millones de hot dogs al año, lo que equivale a unas 70 salchichas por persona. En Alemania, un país con una fuerte tradición en embutidos, el consumo promedio supera los 25 kilos de salchichas y derivados por habitante al año. En países de Latinoamérica, como México, Brasil y Argentina, las salchichas forman parte habitual de desayunos, almuerzos rápidos y celebraciones familiares. La razón de su éxito es simple: son prácticas, económicas y fáciles de preparar. Pueden encontrarse en un carrito callejero, en la parrilla de un estadio de fútbol o en la mesa de cualquier hogar. El origen de las salchichas en el continente americano se remonta al siglo XIX, cuando inmigrantes alemanes y austríacos trajeron consigo recetas tradicionales de embutidos. Introdujeron las salchichas como una forma de aprovechar partes menos populares del cerdo, convirtiéndolas en un alimento económico y nutritivo. En ciudades como Nueva York y Chicago comenzaron a popularizarse variantes como la Frankfurt y otras de la época, que poco a poco se adaptaron al gusto local. A finales de 1800, estos embutidos dejaron de venderse únicamente en carnicerías o mercados y comenzaron a ofrecerse también en carritos callejeros, servidos dentro de un pan. Así nació el hot dog, una versión práctica, económica y rápida que se convirtió en un éxito inmediato entre trabajadores y familias. Hoy, gracias a la industrialización, aquella receta sencilla que cruzó el Atlántico evolucionó en un producto de consumo masivo. Solo en Estados Unidos se fabrican y consumen miles de millones de salchichas al año, y su presencia se ha extendido desde México hasta Sudamérica, en una enorme diversidad de versiones y preparaciones locales. Pero, ¿cómo es posible que un alimento que nació en pequeñas cocinas de inmigrantes se transforme hoy en millones de unidades idénticas dentro de enormes fábricas modernas? Todo comienza con la materia prima, la carne. Aquí se define gran parte de lo que será el producto final: su sabor, su textura e incluso su valor en el mercado. En las líneas de producción destinadas al consumo masivo se aprovechan al máximo los recursos, restos y recortes de cerdo, res o pollo que incluyen grasa y partes secundarias. Nada se desperdicia, cada pedazo se integra en la mezcla para mantener bajos los costos y ofrecer un alimento accesible para millones de personas. Este sistema permite que el producto llegue a todos los bolsillos, asegurando su lugar como uno de los embutidos más consumidos del mundo. En las líneas dirigidas a un segmento más exigente, la materia prima está compuesta por cortes magros, equilibrados con proporciones específicas de grasa para asegurar jugosidad sin excesos. El objetivo es ofrecer un producto más uniforme, con un perfil de sabor definido y una textura cuidada. La carne se recibe bajo estrictas condiciones de refrigeración y se inspecciona cuidadosamente para garantizar su calidad. Cada día, estas plantas pueden procesar decenas de toneladas de carne, que luego se transforman en miles de salchichas listas para el mercado. Tras la inspección y la clasificación inicial, la carne pasa a una etapa clave: la molienda. La carne, que llega congelada en trozos grandes, se reduce a cortes más pequeños. Este paso no solo facilita el trabajo posterior, sino que también asegura una distribución más homogénea en la mezcla final. Luego, esta carne se conduce a los molinos industriales. Estos equipos, dotados de cuchillas de alta resistencia y discos perforados, trituran la carne hasta convertirla en partículas mucho más finas. Dependiendo de la receta o del tipo de salchicha que se busque, la molienda puede realizarse en una sola pasada o en varias etapas sucesivas, logrando desde una textura gruesa y rústica hasta una base muy fina que servirá para la emulsión. La molienda determina cómo se integrarán los ingredientes posteriores, desde condimentos hasta aditivos, y define en gran medida la textura característica de la salchicha. Una molienda uniforme asegura que cada unidad producida tenga la misma consistencia al morderla. La siguiente etapa después de la molienda es la emulsión. Aquí es donde los ingredientes comienzan a unirse para dar forma a la salchicha tal como la conocemos. La carne molida se introduce en grandes mezcladoras industriales, donde se le añade sal. Este ingrediente es fundamental no solo para potenciar el sabor,
sino también para extraer las proteínas que actúan como un pegamento natural, permitiendo que la carne y la grasa se integren de manera uniforme. Junto con la sal se incorpora agua helada, que ayuda a mantener la mezcla a bajas temperaturas y evita que la grasa se derrita demasiado pronto, asegurando así una textura estable. A continuación se añaden especias, condimentos y aditivos como los nitritos, que no solo preservan el producto al inhibir bacterias peligrosas, sino que también son responsables del característico color rosado. En las líneas de producción de menor costo, a menudo se agregan almidones, proteínas vegetales y otros extensores que permiten aumentar el volumen y mejorar la estabilidad de la emulsión. En cuestión de minutos, las mezcladoras industriales, gracias a sus paletas y cuchillas que giran a gran velocidad, transforman la carne molida y los demás ingredientes en una pasta homogénea, fina y maleable. Una vez lista la emulsión, comienza la etapa del embutido. La pasta cárnica se traslada a enormes máquinas embutidoras, capaces de trabajar a gran velocidad para llenar metros y metros de tripas sin interrupción. En la mayoría de las plantas modernas se utilizan tripas artificiales de colágeno o de celulosa, que no solo garantizan uniformidad en el tamaño y la forma, sino que también resisten mejor los procesos de cocción y ahumado. En líneas de producción más tradicionales o de mayor calidad, todavía se emplean tripas naturales, que aportan una mordida y un acabado característico para los consumidores más exigentes. A medida que la pasta se introduce en las envolturas, se forman largas cadenas de salchichas unidas entre sí. Sistemas automatizados las giran y segmentan con precisión, determinando el tamaño exacto según el mercado al que están destinadas, más largas y delgadas para los clásicos hot dogs en pan, o más cortas y gruesas para presentaciones familiares y variedades gourmet. El siguiente paso es la cocción. Las largas cadenas de salchichas se cuelgan cuidadosamente en bastones metálicos y se introducen en enormes hornos de vapor. Allí el calor se mantiene en un rango controlado, generalmente de entre 70 a 80 grados Celsius. En cuestión de minutos, las proteínas de la carne se coagulan, lo que da firmeza a la salchicha, mientras la grasa se integra con la emulsión, fijando la jugosidad y el sabor característico. En muchas fábricas, este proceso se acompaña con el ahumado. Se incorporan maderas especiales que al arder lentamente, liberan compuestos aromáticos que se impregnan en la superficie de las salchichas. El resultado es un aroma más intenso y un color dorado o ligeramente rojizo, con un acabado más artesanal. Para evitar que sigan cocinándose y al mismo tiempo garantizar su inocuidad, las salchichas pasan inmediatamente por sistemas de enfriamiento. Algunas plantas utilizan duchas de agua fría a presión, otras optan por túneles de agua helada y en ciertos casos se emplea hielo triturado. El objetivo es estabilizar rápidamente la temperatura interna del producto y asegurar una vida útil más prolongada. En las fábricas modernas, muchas salchichas embutidas en tripas de celulosa deben ser despojadas de ellas de manera automática. Este proceso de gran precisión deja una superficie lisa, uniforme y brillante, que proporciona la imagen clásica que vemos al abrir un paquete. Finalmente, se empacan al vacío o en atmósferas modificadas que prolongan su color, sabor y frescura. Gracias a estas tecnologías, cada línea de producción puede embalar miles de unidades por hora, listas para salir de la fábrica y llegar a su destino final, supermercados, restaurantes y puestos callejeros en todo el mundo. Así lo que alguna vez fue un alimento artesanal de pequeñas carnicerías, hoy es un producto global, fabricado con precisión industrial para llegar de manera rápida y segura a la mesa de millones de personas en todo el mundo. Si quieres saber cómo se fabrican los fideos instantáneos, encontrarás el enlace en la descripción de este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir el proceso de fabricación de muchos más productos como este.